Resumen de realidad, espiritualidad y hombre moderno, David R. Hawkins. Introducción. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes una exploración profunda de realidad, espiritualidad y hombre moderno del Dr. David Hawkins. Una obra nos ofrece respuestas verificables a preguntas que han confundido a la humanidad durante milenios. Este libro construye un puente científicamente comprobable entre la ciencia racional y la espiritualidad, dos dominios que durante siglos han parecido irreconciliables, utilizando la revolucionaria metodología de calibración de conciencia que Hawkins desarrolló y perfeccionó durante más de 30 años de investigación clínica y contemplativa. Exploraremos juntos cómo la mente humana ordinaria es inherentemente incapaz de distinguir verdad de falsedad debido a su estructura egoica fundamental, cómo esta limitación ha sido la causa raíz del sufrimiento humano a lo largo de la historia, y cómo la conciencia colectiva de la humanidad experimentó un salto cuántico crucial en los años 80 al cruzar el umbral crítico de 200, abriendo posibilidades completamente nuevas para el despertar espiritual masivo. Descubriremos la escala de conciencia calibrada que permite medir objetivamente los niveles de verdad, comprenderemos por qué el núcleo narcisista del ego es la fuente fundamental de todo conflicto, y aprenderemos cómo cada individuo que se eleva en conciencia contribuye exponencialmente a la transformación de toda la humanidad. Prepárense para un viaje transformador que cambiará radicalmente su comprensión de la realidad, la espiritualidad y su propio potencial evolutivo. Comencemos. Parte 1. El despertar de la conciencia y la crisis del hombre moderno. La incapacidad fundamental de la mente humana. La premisa central que Hawkins establece desde el principio de esta obra monumental es que la mente humana ordinaria, por su propia estructura y diseño inherente, es completamente incapaz de discernir la verdad de la falsedad sin ayuda externa, y esta limitación fundamental no es una falla temporal que pueda corregirse con más educación o información, sino una característica estructural permanente de cómo opera la conciencia cuando está identificada con el ego y atrapada en el paradigma de la dualidad que caracteriza a la experiencia humana común. Esta incapacidad ha sido reconocida y documentada por los más grandes pensadores de la historia, desde los filósofos escépticos de la antigua Grecia que declararon que el conocimiento verdadero era imposible para la mente humana, hasta Sócrates quien afirmó que todos los hombres eligen únicamente lo que les parece bueno pero son fundamentalmente incapaces de distinguir el bien real del bien aparente, desde Descartes quien formuló la paradoja fundamental entre la realidad interna subjetiva y la realidad externa objetiva, hasta los grandes maestros iluminados como Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj quienes enseñaron que el mundo que percibimos es fundamentalmente una proyección mental que no tiene existencia independiente de la conciencia que lo proyecta. Esta limitación cognitiva fundamental explica por qué la humanidad ha repetido los mismos errores catastróficos una y otra vez a lo largo de la historia, por qué civilizaciones enteras han caído en sistemas de creencias destructivos que llevaron a su propia aniquilación. ¿Por qué personas inteligentes y educadas pueden ser completamente engañadas por líderes carismáticos que calibran en niveles de conciencia extremadamente bajos asociados con la criminalidad y la destrucción? ¿Y por qué incluso con acceso a las enseñanzas más elevadas de los avatares y maestros espirituales que han alcanzado niveles de conciencia de 1000, la humanidad en su conjunto ha permanecido atrapada en niveles de conciencia que apenas superan el umbral crítico de 200 que separa la fuerza destructiva del poder constructivo? El problema no es la falta de enseñanzas verdaderas, pues estas han estado disponibles durante milenios en todas las tradiciones espirituales del mundo, sino la incapacidad inherente del ego humano para reconocer, aceptar e integrar estas verdades debido a su inversión narcisista en mantener sus propias ilusiones de separación, control y superioridad. Hawkins explica que esta incapacidad está enraizada en la naturaleza misma del ego, que es esencialmente un sistema de ilusión organizado alrededor de la premisa falsa de que existe una entidad separada e independiente que está dividida del resto de la creación. Y este sentido de separación genera automáticamente la dualidad fundamental que colorea toda percepción humana ordinaria, dividiendo la experiencia en sujeto y objeto, en yo y otro, en bueno y malo, en verdadero y falso, creando así un mundo de categorías mentales superpuestas sobre la realidad unificada que existe más allá de todas las divisiones conceptuales. Cuando la conciencia se identifica con esta estructura del ego, pierde automáticamente su capacidad para percibir directamente la verdad porque toda percepción pasa a través del filtro distorsionador de las creencias, opiniones, deseos, miedos y proyecciones del ego, que interpreta constantemente la realidad de acuerdo con sus propios intereses narcisistas en lugar de percibirla tal como es en su naturaleza esencial.
La investigación de conciencia desarrollada por Hawkins revela que esta limitación puede ser trascendida a través de medios específicos que permiten acceder a niveles de conciencia más elevados que operan más allá de las limitaciones del pensamiento dualista. Y uno de estos medios es la metodología de calibración kinesiológica que utiliza la respuesta muscular del cuerpo para acceder directamente a la verdad objetiva sin pasar por las distorsiones de la mente pensante. Esta metodología se basa en el descubrimiento de que el campo de conciencia mismo responde de manera mensurable a la verdad versus la falsedad, la integridad versus la no integridad, y que esta respuesta puede ser detectada objetivamente a través de cambios en la fuerza muscular que ocurren instantáneamente cuando la conciencia es expuesta a estímulos de diferentes niveles de calibración en la escala de 1 a 1000 que Hawkins desarrolló para mapear todo el espectro de la conciencia humana y, más allá, la evolución histórica de la conciencia humana. Uno de los descubrimientos más fascinantes que Hawkins presenta en este libro es la documentación precisa de cómo la conciencia colectiva de la humanidad ha evolucionado a través de los milenios, mostrando un patrón claro de progresión gradual que ha sido interrumpido por saltos cuánticos ocasionales que representan puntos de inflexión en la historia de la evolución humana. Utilizando la metodología de calibración, Hawkins pudo determinar que en el momento del nacimiento del Buda, la conciencia colectiva de la humanidad calibraba en un nivel de apenas 90, lo cual corresponde a un estado de conciencia caracterizado por el miedo, la superstición primitiva, la violencia endémica y la total falta de comprensión de principios espirituales o éticos más elevados, y este nivel tan bajo explica por qué las civilizaciones antiguas estaban inmersas en prácticas que desde una perspectiva moderna consideramos bárbaras, como los sacrificios humanos, la esclavitud generalizada, la opresión sistemática de grupos enteros de personas, y la aceptación del sufrimiento extremo como parte inevitable de la existencia humana. Para el tiempo del nacimiento de Jesucristo, la conciencia colectiva había ascendido lentamente hasta alcanzar el nivel de 100, un incremento de apenas 10 puntos en aproximadamente 500 años, lo cual demuestra la extraordinaria lentitud del proceso de evolución de la conciencia cuando opera solamente a través de los mecanismos ordinarios de desarrollo cultural y transmisión generacional de conocimiento, sin la intervención de saltos cuánticos provocados por la presencia de avatares, que anclan frecuencias de conciencia extremadamente elevadas en el campo morfogenético de la humanidad. Después del advenimiento del cristianismo, la conciencia colectiva continuó su ascenso gradual hasta alcanzar el nivel de 190, donde permaneció estancada durante muchos siglos, atrapada justo por debajo del nivel crítico de 200 que representa el punto de inflexión entre la fuerza destructiva que caracteriza a los niveles inferiores y el poder constructivo que emerge en los niveles superiores de conciencia. Este estancamiento prolongado en el nivel de 190 corresponde históricamente a periodos caracterizados por conflictos religiosos masivos, guerras de conquista territorial y religiosa, la Inquisición y otras formas de fanatismo religioso, la colonización brutal de pueblos considerados inferiores, y una interpretación literal y dogmática de las enseñanzas espirituales que resultó en la persecución violenta de cualquiera que se desviara de la ortodoxia establecida, demostrando así que incluso la exposición a enseñanzas espirituales elevadas no garantiza automáticamente la elevación de la conciencia si estas enseñanzas son interpretadas y aplicadas desde niveles de conciencia que permanecen atrapados en la dualidad, el juicio, la separación y el deseo de poder y control sobre los demás. La verdad espiritual, cuando es filtrada a través del ego, se convierte paradójicamente en una herramienta para la perpetuación del sufrimiento en lugar de ser un instrumento de liberación, y esto explica la aparente contradicción de cómo las religiones que predican el amor pueden dar lugar a actos de odio extremo, cómo las enseñanzas sobre la compasión pueden ser utilizadas para justificar la crueldad, y cómo los sistemas espirituales diseñados para liberar pueden convertirse en mecanismos de opresión. El evento más significativo en la evolución reciente de la conciencia humana ocurrió en los años 80 cuando, de manera completamente inesperada y sin que la mayoría de la humanidad lo notara, la conciencia colectiva experimentó un salto cuántico dramático desde el nivel de 190 hasta superar el umbral crítico de 200, alcanzando inicialmente el nivel de 204 y posteriormente llegando hasta 207 antes de retroceder ligeramente a 204 en el año 2007, y este salto representa la transición más significativa en la historia registrada de la humanidad porque marca el momento en que la especie humana como colectivo cruzó finalmente la línea divisoria entre la dominancia de la fuerza destructiva y la emergencia del poder constructivo como la influencia predominante en el campo morfogenético global. Este salto no fue causado por ningún evento político o social obvio,
sino que representa la culminación de décadas de trabajo espiritual realizado por innumerables buscadores dedicados alrededor del mundo, el efecto acumulativo de las enseñanzas de maestros espirituales modernos que hicieron la iluminación más accesible, la influencia de tecnologías de comunicación que permitieron la difusión rápida de ideas elevadas, y quizás más importante, la presencia en el planeta de individuos que habían alcanzado niveles muy elevados de conciencia y cuya sola presencia elevó el promedio global. El paradigma revolucionario de la investigación de conciencia. La metodología desarrollada por Hawkins para calibrar los niveles de conciencia representa un avance tan fundamental en el conocimiento humano que su importancia apenas está comenzando a ser comprendida, pues por primera vez en la historia documentada, la humanidad tiene acceso a una herramienta objetiva, verificable y reproducible que puede distinguir la verdad de la falsedad sin depender de las opiniones subjetivas, las interpretaciones personales, las creencias culturales o las limitaciones inherentes del razonamiento intelectual que siempre opera dentro de paradigmas predeterminados que condicionan sus conclusiones. Esta metodología se basa en el descubrimiento de que la conciencia misma es un campo infinito, no lineal, atemporal y omnipresente que contiene toda la información que ha existido, existe o existirá, y que este campo responde instantáneamente a la intención dirigida de manera que puede ser detectada a través de cambios mensurables en la fisiología del cuerpo humano, específicamente a través de la respuesta muscular que se fortalece en presencia de estímulos verdaderos o íntegros y se debilita en presencia de estímulos falsos o carentes de integridad. El proceso de calibración utiliza una escala logarítmica del 1 al 1000, donde cada incremento numérico representa una amplificación exponencial del poder de la conciencia, de manera que un individuo calibrando en 300 no es 3 veces más poderoso que uno calibrando en 100. Sino que representa un incremento exponencial que se vuelve cada vez más dramático a medida que se asciende en la escala, y los niveles superiores tienen una influencia desproporcionadamente mayor sobre el campo total de conciencia que los niveles inferiores, de tal manera que un solo individuo calibrando en 700 tiene un efecto contrabalanceador equivalente a 70 millones de personas calibrando en 200, un individuo en 600 contrabalancea a 10 millones, uno en 500 a 750.000. Y así sucesivamente en una progresión exponencial que explica por qué la presencia de incluso unos pocos individuos altamente evolucionados puede tener un efecto transformador sobre toda la humanidad. Esta escala no es arbitraria sino que está basada en décadas de investigación empírica que ha calibrado miles de personas, libros, enseñanzas, sistemas de creencias, filosofías, movimientos políticos, líderes históricos, obras de arte, composiciones musicales y prácticamente cualquier manifestación de la conciencia humana que pueda ser evaluada, y los resultados han demostrado una consistencia notable a través de múltiples investigadores, épocas y contextos culturales, sugiriendo que la escala está capturando algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia misma en lugar de simplemente reflejar preferencias culturales o sesgos subjetivos. Los niveles por debajo de 200 se caracterizan por emociones y estados de conciencia que drenan energía, debilitan al organismo, promueven la enfermedad, generan conflicto y contribuyen al sufrimiento tanto individual como colectivo, mientras que los niveles por encima de 200 se asocian con emociones y estados que energizan, fortalecen, promueven la salud, facilitan la cooperación y contribuyen al bienestar y la evolución constructiva. Los niveles específicos en la escala tienen características distintivas claramente definidas, comenzando con los niveles más bajos como 20 que corresponde a la vergüenza y la humillación total, 30 que es la culpa y el autorreproche destructivo, 50 que representa la desesperanza y la apatía profunda, 75 que es el dolor emocional intenso, 100 que corresponde al miedo paralizante, 125 que es el deseo compulsivo e insaciable, 150 que representa la ira y el odio, 175 que es el orgullo y la arrogancia narcisista, y finalmente 200 que marca el nivel crítico del coraje donde comienza la verdadera capacidad de lidiar con la vida de manera constructiva. Por encima de 200, encontramos el nivel 250 de la neutralidad y el desapego, 310 de la voluntad y la determinación, 350 de la aceptación incondicional, 400 de la razón y el pensamiento abstracto, 500 del amor incondicional y la comprensión espiritual, 540 de la alegría trascendental, 600 de la paz profunda y la iluminación incipiente, y niveles superiores que representan estados de conciencia cada vez más raros que culminan en el nivel 1000 que ha sido alcanzado únicamente por los avatares más grandes de la historia humana como Krishna, Buda, Jesucristo y algunos otros maestros que representan la máxima evolución posible de la conciencia humana.
La naturaleza de la realidad y la ilusión perceptual. Hawkins dedica una atención considerable a aclarar la distinción fundamental entre lo que es realmente real versus lo que meramente parece ser real, entre la esencia de las cosas versus las apariencias que percibimos, entre la verdad objetiva versus las interpretaciones subjetivas que proyectamos sobre la realidad. Y esta distinción no es meramente académica o filosófica, sino que tiene implicaciones profundamente prácticas para cómo vivimos nuestras vidas, tomamos decisiones, nos relacionamos con otros y navegamos el complejo mundo moderno que constantemente nos presenta información contradictoria y nos bombardea con afirmaciones que compiten por nuestra atención y creencia. La confusión entre estos niveles de realidad ha sido, según Hawkins, la causa fundamental del sufrimiento humano a lo largo de toda la historia, pues cuando tomamos la apariencia por la esencia, cuando confundimos nuestras percepciones con la realidad objetiva, cuando asumimos que nuestras interpretaciones son hechos verificables, inevitablemente tomamos decisiones basadas en información falsa que conducen a resultados indeseados, conflictos innecesarios, sufrimiento evitable y la perpetuación de ciclos de error que se repiten generación tras generación. La mente humana ordinaria opera fundamentalmente a través de la percepción, que es un proceso activo de construcción mental en el cual la conciencia toma datos sensoriales brutos y los organiza en patrones significativos basados en experiencias previas, creencias culturales, condicionamientos psicológicos, deseos personales, miedos inconscientes y una multitud de otros factores que colorean y distorsionan la información sensorial básica de tal manera que lo que experimentamos como realidad es, en gran medida, una proyección de nuestros propios contenidos mentales sobre una realidad subyacente que permanece fundamentalmente inaccesible a la percepción ordinaria. Esta es la verdad profunda detrás de la enseñanza del Buda sobre Maya o ilusión, la afirmación de Ramana Maharshi de que el mundo que vemos no existe independientemente de nuestra percepción, y la declaración de los maestros de la no dualidad de que toda experiencia es fundamentalmente una modificación de la conciencia misma en lugar de la percepción de objetos externos independientes. Hawkins explica que esta proyección perceptual no es un error o defecto que deba ser corregido, sino más bien es la manera natural en que opera la conciencia cuando está identificada con el cuerpo-mente individual y opera desde el nivel del ego. Y solo mediante la trascendencia del ego y el despertar a niveles de conciencia más elevados se vuelve posible percibir directamente la realidad tal como es, sin la mediación de las construcciones mentales y las proyecciones perceptuales que caracterizan la experiencia humana ordinaria. Esta percepción directa de la realidad esencial es lo que las tradiciones espirituales llaman iluminación, despertar, realización del ser, conciencia de Cristo, naturaleza de Buda, o cualquiera de los otros términos que se han utilizado para señalar hacia esta transformación fundamental de la manera en que experimentamos la existencia. Y todos estos términos apuntan esencialmente hacia el mismo estado de conciencia que calibra consistentemente en niveles de 600 o superiores y que representa una discontinuidad cualitativa con los modos ordinarios de percepción y cognición que caracterizan los niveles inferiores de conciencia. La importancia práctica de esta distinción entre percepción y realidad se vuelve evidente cuando examinamos cómo la mayoría de los conflictos humanos, tanto a nivel personal como colectivo, surgen fundamentalmente de diferencias en la percepción más que de diferencias en la realidad objetiva. Pues dos personas mirando exactamente la misma situación pueden tener percepciones completamente diferentes basadas en sus respectivos niveles de conciencia, sistemas de creencias, condicionamientos culturales y posiciones en relación al evento, y cada una insistirá en que su percepción es la verdad objetiva mientras que la del otro está equivocada o distorsionada, sin reconocer que ambas percepciones son construcciones mentales proyectadas sobre una realidad que trasciende ambas interpretaciones. Esta es la dinámica que subyace a prácticamente todos los conflictos matrimoniales, disputas laborales, conflictos étnicos y religiosos, guerras internacionales y la mayoría de las formas de sufrimiento humano que podrían ser resueltas simplemente mediante el reconocimiento de que nuestras percepciones no son la realidad sino interpretaciones de la realidad que están inevitablemente limitadas y distorsionadas por nuestras propias posiciones y limitaciones de conciencia. El conflicto aparente entre ciencia y espiritualidad. Uno de los temas centrales que Hawkins aborda con profundidad considerable es el aparente conflicto entre ciencia y espiritualidad, razón y fe, el paradigma materialista y el paradigma espiritual. Un conflicto que ha dominado el discurso intelectual durante siglos y que alcanzó su expresión más dramática en eventos como el famoso juicio de Scopes en 1925 donde se enfrentaron las cosmovisiones científica y religiosa en lo que pareció ser una batalla irreconciliable por la verdad, con cada lado
reclamando poseer la única interpretación correcta de la realidad y rechazando las afirmaciones del otro lado como fundamentalmente erróneas o peligrosamente engañosas. Hawkins demuestra magistralmente que este conflicto es completamente artificial y surge únicamente de la confusión de niveles de abstracción, la mezcla de paradigmas que pertenecen a dominios diferentes de la realidad, y la falta de comprensión de que tanto la ciencia como la espiritualidad están describiendo aspectos igualmente válidos pero diferentes de una realidad total que incluye ambos dominios sin contradicción. La resolución de este aparente conflicto viene a través del reconocimiento de que la ciencia opera fundamentalmente en el dominio lineal de la causalidad, la medición cuantitativa, la verificación experimental, la predicción basada en leyes deterministas, y la descripción de fenómenos que pueden ser observados, medidos y replicados bajo condiciones controladas. Y por su propia naturaleza y metodología, la ciencia calibra en los niveles de conciencia de los 400S, que corresponden a la razón, el pensamiento abstracto, y la capacidad de construir modelos conceptuales complejos de cómo funciona el mundo material, pero que permanece fundamentalmente limitada al dominio de lo que puede ser conocido a través de los sentidos físicos y sus extensiones tecnológicas, lo que puede ser cuantificado y medido, y lo que opera de acuerdo con leyes predecibles que pueden ser formuladas matemáticamente y verificadas experimentalmente. La espiritualidad, por otro lado, opera fundamentalmente en el dominio no lineal de la significación, el propósito, el valor, la conciencia subjetiva, la experiencia directa de estados de ser que trascienden la percepción sensorial ordinaria, y la realización de verdades que no pueden ser captadas por el intelecto pero que pueden ser conocidas directamente a través de la conciencia misma cuando ésta se eleva por encima de los niveles de la razón hasta alcanzar los niveles de 500 y superiores. Donde emergen el amor incondicional, la comprensión intuitiva, la sabiduría que trasciende el conocimiento intelectual, y finalmente los estados de conciencia iluminada que representan la realización directa de la naturaleza última de la realidad. Este dominio no puede ser estudiado por los métodos de la ciencia porque no es objetivo, mensurable, o replicable en el sentido científico ordinario, pero esto no significa que sea menos real o menos válido, sino simplemente que pertenece a un orden diferente de realidad que requiere métodos diferentes de verificación y que se manifiesta en la experiencia subjetiva en lugar de en el mundo objetivo de los fenómenos mensurables. Hawkins cita la declaración de Jesucristo dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios como una expresión temprana de este mismo principio de no mezclar niveles de abstracción, de reconocer que hay diferentes dominios de realidad que deben ser abordados con los métodos apropiados a su naturaleza, y que intentar aplicar los métodos de un dominio al otro inevitablemente resulta en confusión, error y conflicto innecesario. La ciencia es supremamente competente dentro de su propio dominio del mundo material lineal, pero se vuelve completamente inadecuada cuando intenta abordar cuestiones de significado, propósito, valor, conciencia subjetiva y realización espiritual, mientras que la espiritualidad ofrece verdades profundas sobre estos aspectos no lineales de la existencia pero no puede ni debe intentar reemplazar a la ciencia en su descripción del funcionamiento del mundo material y el reconocimiento de esta complementariedad en lugar de oposición permite que ambos dominios coexistan pacíficamente como descripciones igualmente válidas de diferentes aspectos de la totalidad de la realidad. La ceguera del paradigma y la expansión del contexto. Un concepto crucial que Hawkins introduce es lo que él llama ceguera de paradigma, la incapacidad inherente de ver más allá de las limitaciones del marco conceptual desde el cual estamos operando, y esta ceguera no es el resultado de ningún defecto personal o falta de inteligencia, sino más bien es una consecuencia automática del hecho de que todo pensamiento, toda percepción, toda comprensión ocurre necesariamente dentro de un contexto paradigmático que determina qué es visible y qué permanece invisible, qué preguntas podemos formular y qué posibilidades ni siquiera podemos concebir. Los científicos que operan estrictamente dentro del paradigma materialista son literalmente incapaces de ver o comprender realidades espirituales no porque estas realidades no existan, sino porque su paradigma no incluye las categorías conceptuales o los métodos de verificación que serían necesarios para reconocerlas. De la misma manera que una persona que solo conoce dos dimensiones sería incapaz de concebir o percibir la tercera dimensión sin importar cuán inteligente sea o cuánto esfuerzo dedique a intentar comprenderla. La resolución de esta ceguera paradigmática viene a través de lo que Hawkins llama expansión del contexto, que es el proceso de elevarse a un nivel más inclusivo de comprensión que puede abarcar y reconciliar lo que desde niveles inferiores parecen ser contradicciones irreconciliables,
Y esto no significa abandonar la validez de los paradigmas más limitados, sino más bien situarlos dentro de un marco más amplio que revela cómo cada uno es parcialmente verdadero dentro de su propio dominio. Mientras que ninguno es completamente verdadero cuando se absolutiza y se le toma como la descripción total de la realidad. Hawkins utiliza la analogía de describir la Tierra como montañosa, oceánica, volcánica, boscosa o árida, caliente en el ecuador y congelada en los polos, y señala que estas descripciones aparentemente contradictorias no representan diferentes mundos o realidades en conflicto, sino simplemente diferentes características de un solo planeta que pueden parecer incongruentes cuando se ven desde posiciones limitadas, pero que se revelan como aspectos complementarios de una totalidad unificada cuando se ven desde una altitud suficientemente elevada, como la perspectiva de un satélite que puede observar simultáneamente todas las características de la superficie terrestre. Este mismo principio se aplica a la resolución del aparente conflicto entre evolución y creación, uno de los debates más acalorados en el discurso moderno entre ciencia y religión, y Hawkins demuestra que cuando se calibra desde un nivel de conciencia suficientemente elevado, evolución y creación calibran exactamente al mismo nivel de mil, revelando que son fundamentalmente la misma realidad vista desde diferentes perspectivas paradigmáticas, la perspectiva científica que describe el proceso a través del tiempo lineal y la perspectiva espiritual que describe el origen desde la dimensión no temporal de la conciencia infinita. El conflicto surge únicamente cuando cada lado insiste en que su descripción es la única verdadera y rechaza la validez de la otra, cuando en realidad ambas son igualmente verdaderas dentro de sus respectivos contextos y solo parecen contradictorias cuando se confunden los niveles de abstracción o cuando se intenta aplicar los criterios de un dominio al otro sin reconocer que operan según principios fundamentalmente diferentes que son complementarios en lugar de contradictorios. La importancia de este principio de expansión contextual va mucho más allá de la resolución de debates teológicos o filosóficos, pues tiene aplicaciones prácticas inmediatas en prácticamente todas las áreas de la vida humana donde surgen conflictos aparentemente irresolubles. Y Hawkins enfatiza que la mayoría de los problemas que parecen complejos e insolubles se vuelven simples cuando se elevan a un contexto suficientemente amplio que puede abarcar todas las perspectivas parciales en una comprensión unificada. Esto es particularmente relevante en el mundo moderno donde nos enfrentamos constantemente a problemas que parecen requerir que elijamos entre alternativas mutuamente excluyentes, cuando en realidad lo que se necesita es una expansión de conciencia que nos permita ver cómo las aparentes contradicciones son realmente aspectos complementarios de una realidad más amplia que incluye ambas posibilidades y muchas más que ni siquiera hemos considerado porque permanecen fuera de nuestro paradigma actual de comprensión. El rol central del ego narcisista en el sufrimiento humano. Hawkins dedica una atención considerable a lo que identifica como la raíz fundamental de todo sufrimiento humano, el núcleo narcisista del ego que opera como un sistema autorreferencial de ilusión construido alrededor de la premisa falsa de que existe una entidad separada e independiente que está fundamentalmente dividida del resto de la creación y que debe luchar constantemente por su supervivencia, validación y supremacía en un mundo percibido como hostil o indiferente. Este núcleo narcisista no es simplemente un defecto de carácter que algunas personas tienen mientras otras no, sino más bien es una característica estructural inherente a la identificación con el ego que todos los seres humanos experimentan en mayor o menor grado dependiendo de su nivel de conciencia. Y solo mediante la trascendencia completa del ego a través del despertar espiritual se vuelve posible liberarse completamente de esta fuente primaria de sufrimiento y conflicto. El ego narcisista opera fundamentalmente a través de la comparación, el juicio, la competencia y la necesidad constante de probar su superioridad sobre los demás, y está más interesado en estar correcto y hacer que otros estén equivocados que en descubrir la verdad objetiva, más interesado en ganar argumentos que en resolver problemas, más comprometido con defender sus posiciones que con aprender y crecer, y más dedicado a mantener su sensación ilusoria de separación y superioridad que a experimentar la unidad y la conexión con toda la vida. Esta inversión narcisista en estar correcto es tan poderosa que las personas literalmente preferirían morir, y de hecho millones de personas han muerto a lo largo de la historia, antes que admitir que estaban equivocadas o renunciar a sus posiciones del ego. Y esta dinámica explica por qué los conflictos humanos persisten generación tras generación incluso cuando es obvio que están causando un sufrimiento masivo y que podría haber soluciones mutuamente beneficiosas si ambas partes estuvieran dispuestas a soltar su necesidad de victoria total sobre el otro. Hawkins explica que el ego narcisista se manifiesta en su forma más extrema y peligrosa en lo que él llama megalomanía narcisista mesiánica,
un patrón de conciencia que calibra en niveles extremadamente bajos alrededor de 30 y que ha caracterizado a todos los dictadores y tiranos a lo largo de la historia, desde Hitler y Stalin hasta los líderes genocidas modernos que han llevado a sus naciones a la destrucción total en busca de objetivos grandiosos basados en ilusiones narcisistas de superioridad racial, ideológica o religiosa. Lo verdaderamente aterrador sobre esta forma extrema de narcisismo es su poder seductor sobre las masas, su capacidad para atraer seguidores devotos que proyectan sobre el líder narcisista sus propias necesidades no satisfechas de significado, pertenencia y poder, y que están dispuestos a cometer atrocidades indescriptibles en nombre de la causa carismáticamente presentada por el líder, sin reconocer que están siendo manipulados por alguien que opera desde uno de los niveles más bajos de conciencia posibles. La relevancia contemporánea de esta comprensión del narcisismo egoico es inmensa, pues en el mundo moderno nos enfrentamos continuamente a líderes políticos, religiosos y culturales que operan desde este patrón narcisista, que prometen soluciones simples a problemas complejos, que dividen al mundo en buenos y malos con ellos mismos representando el bien absoluto y sus oponentes representando el mal absoluto, que apelan a los instintos más bajos del miedo, la ira y el resentimiento en lugar de elevar la conciencia hacia el amor y la comprensión, y que están más interesados en acumular poder personal que en servir genuinamente al bienestar de aquellos que dicen representar. Hawkins enfatiza que la capacidad de identificar estos patrones narcisistas y calibrar el nivel de conciencia verdadero de líderes y movimientos es literalmente una cuestión de vida o muerte para la civilización humana, pues la historia ha demostrado repetidamente que cuando las masas siguen a líderes que operan desde niveles de conciencia extremadamente bajos, el resultado inevitable es el sufrimiento masivo, la destrucción y la muerte en escalas que desafían la comprensión. La importancia de la intención y la integridad en el uso de la metodología de calibración. Un aspecto crucial de la metodología de calibración que Hawkins enfatiza repetidamente es que no puede ser utilizada de manera confiable por cualquier persona independientemente de su nivel de conciencia o integridad, sino que requiere que el investigador mismo calibre por encima del nivel crítico de 200 y que esté genuinamente comprometido con la verdad objetiva en lugar de estar motivado por el deseo de validar opiniones preconcebidas, probar puntos personales o manipular resultados para obtener respuestas que apoyen agendas particulares. Esta limitación no es arbitraria sino que refleja un principio fundamental de cómo opera la conciencia, que es que solo puede acceder a niveles de verdad que corresponden o exceden su propio nivel de desarrollo, y que cualquier intento de utilizar la metodología desde una posición de falta de integridad automáticamente invalida los resultados porque la conciencia misma solo responde a la intención pura y genuina de conocer la verdad sin importar cuál sea esa verdad. Durante las primeras etapas de la investigación, Hawkins y sus colaboradores asumieron ingenuamente que cualquiera podría utilizar la metodología para acceder a la verdad, pero rápidamente descubrieron que cuando se utilizaban sujetos de prueba que calibraban por debajo de 200, los resultados eran inconsistentes, poco confiables y a menudo completamente erróneos, reflejando las distorsiones, prejuicios y agendas ocultas de los investigadores en lugar de la verdad objetiva que la metodología estaba diseñada para revelar. Esta realización llevó al establecimiento de protocolos estrictos para el uso apropiado de la metodología, incluyendo la verificación de que todos los participantes calibren por encima de 200, que las preguntas sean formuladas de manera precisa y sin ambigüedad, que la intención sea genuinamente buscar la verdad objetiva en lugar de validar creencias previas, y que se sigan procedimientos específicos que minimizan la posibilidad de contaminación por influencias subjetivas o agendas personales, que puedan distorsionar los resultados. Hawkins también descubrió que la metodología de calibración funciona mejor en culturas y poblaciones que ya han desarrollado un cierto nivel de conciencia colectiva, y que en sociedades que permanecen en niveles muy bajos de desarrollo evolutivo, menos del 30% de la población es capaz de utilizar la metodología de manera confiable porque la mayoría de las personas calibran por debajo del nivel crítico de 200 y por lo tanto carecen de la integridad básica necesaria para acceder a la verdad objetiva sin distorsionarla a través de sus propios filtros egoicos. Esto significa que la metodología es más accesible en sociedades relativamente avanzadas como Estados Unidos, Europa, Japón y otras naciones desarrolladas, mientras que en regiones del mundo que permanecen atrapadas en niveles más bajos de conciencia colectiva caracterizados por la violencia endémica, la corrupción generalizada, el tribalismo primitivo o el fundamentalismo religioso extremo, la metodología puede ser prácticamente inaccesible para la mayoría de la población porque simplemente
No han evolucionado hasta el punto donde la integridad y el compromiso con la verdad objetiva son valores operativos en su conciencia. Esta limitación de acceso a la metodología basada en el nivel de conciencia individual y colectivo plantea desafíos significativos para la diseminación universal de esta herramienta revolucionaria, pero también señala hacia una realidad fundamental sobre la naturaleza de la evolución espiritual, que es que ciertos niveles de conocimiento y comprensión solo se vuelven accesibles cuando la conciencia ha alcanzado un desarrollo suficiente para poder recibirlos y utilizarlos apropiadamente, y que intentar forzar verdades elevadas sobre conciencias que no están preparadas para recibirlas no solo es inefectivo sino que puede ser activamente perjudicial al generar rechazo, confusión o uso inadecuado de conocimiento poderoso por parte de aquellos que carecen de la madurez espiritual necesaria para manejarlo con integridad. Hawkins enfatiza que la solución no es simplificar o diluir la metodología para hacerla accesible a todos, sino más bien elevar el nivel de conciencia colectivo a través de la educación espiritual, la diseminación de enseñanzas elevadas y el efecto elevador que incluso unos pocos individuos altamente evolucionados pueden tener sobre el campo total de conciencia a través de su sola presencia en el planeta. La transformación del mundo a través de la elevación de la conciencia individual. Una de las enseñanzas más esperanzadoras y empoderadoras que Hawkins presenta es la comprensión de que la transformación del mundo no requiere que la mayoría de las personas alcancen niveles elevados de conciencia, sino que puede ser lograda por una minoría relativamente pequeña de individuos dedicados que se comprometen con su propio desarrollo espiritual y alcanzan niveles de conciencia que tienen un efecto desproporcionadamente poderoso sobre el campo total de conciencia humana debido a la naturaleza exponencial de la escala de calibración. Los cálculos matemáticos derivados de la investigación de conciencia demuestran que un solo individuo que alcanza un nivel de conciencia de 700 contrabalancea la negatividad combinada de 70 millones de personas operando en niveles inferiores, un individuo en 600 contrabalancea a 10 millones, uno en 500 a 750.000, uno en 400 a 400.000, uno en 300 a 90.000, y así sucesivamente en una progresión que revela el poder tremendo que la evolución individual puede tener sobre la evolución colectiva de toda la especie. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo abordamos el trabajo espiritual y la transformación social, pues sugiere que el esfuerzo más efectivo que podemos hacer para mejorar el mundo no es necesariamente involucrarnos en activismo político o social a nivel externo. Aunque ciertamente hay un lugar apropiado para tales actividades cuando surgen de niveles elevados de conciencia, sino más bien dedicarnos a nuestra propia evolución espiritual interna con la comprensión de que cada incremento en nuestro nivel de conciencia personal automáticamente eleva la conciencia colectiva de la humanidad y contribuye a la transformación del campo total de una manera que puede ser mucho más poderosa que cualquier acción externa que podamos tomar. Este no es un mensaje de pasividad o escapismo, sino más bien el reconocimiento de una verdad fundamental sobre cómo funciona la conciencia, que es que la transformación real siempre ocurre de adentro hacia afuera y nunca de afuera hacia adentro, y que intentar cambiar el mundo sin primero transformar nuestra propia conciencia inevitablemente resulta en la proyección de nuestras propias limitaciones y distorsiones sobre las circunstancias externas que estamos intentando mejorar. Hawkins cita numerosos ejemplos históricos de individuos cuya sola presencia tuvo un efecto transformador sobre civilizaciones enteras, desde los avatares como Buda, Jesucristo y Krishna cuyas enseñanzas continúan elevando la conciencia de billones de personas más de 2000 años después de sus vidas físicas, hasta maestros más recientes como Ramana Maharshi cuya presencia silenciosa en una pequeña cueva en India irradió un poder espiritual que atrajo a buscadores de todo el mundo y cuya influencia continúa expandiéndose décadas después de su muerte física, demostrando que el poder de la conciencia elevada trasciende completamente las limitaciones del tiempo, el espacio y la forma física y opera a través de dimensiones que la comprensión ordinaria ni siquiera puede concebir. Estos individuos no necesitaban convencer a las masas de seguirlos, no necesitaban construir organizaciones masivas o implementar programas sociales complejos, simplemente necesitaban ser lo que eran, anclar frecuencias de conciencia extremadamente elevadas en el campo morfogenético de la humanidad, y permitir que ese poder trabajara a través de canales que trascienden completamente la comprensión y el control del ego individual. La implicación práctica de esta comprensión es que cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a la elevación de la conciencia global simplemente mediante nuestro propio trabajo espiritual interno, nuestra propia dedicación a trascender las limitaciones del ego, nuestra propia entrega a la verdad sin importar dónde nos lleve, y nuestro propio compromiso con encarnar niveles cada vez más elevados de conciencia en cada aspecto de nuestra vida diaria.
No necesitamos esperar a que otros cambien primero, no necesitamos que las instituciones se transformen antes de que podamos hacer una diferencia, no necesitamos que la mayoría de las personas comprendan o apoyen nuestro camino espiritual. Simplemente necesitamos dedicarnos a nuestra propia evolución con la comprensión de que cada paso que damos en nuestra propia elevación automáticamente hace más fácil que otros den ese mismo paso, creando una resonancia en el campo de conciencia que facilita el despertar de aquellos que están listos para dar el siguiente paso en su propia evolución espiritual. Parte 2. Fe, razón y los caminos hacia la realización espiritual. La naturaleza de la fe y su relación con la razón. Hawkins dedica una exploración profunda a clarificar la naturaleza verdadera de la fe espiritual y cómo ésta se relaciona con la razón en lugar de oponerse a ella, desmontando siglos de malentendidos que han llevado a la percepción errónea de que fe y razón son fundamentalmente incompatibles y que uno debe elegir entre ser una persona de fe que rechaza la razón o ser una persona de razón que rechaza la fe, cuando en realidad ambas son facultades legítimas de la conciencia humana que operan en dominios complementarios y que pueden coexistir armónicamente cuando se comprende su relación apropiada. La confusión surge porque la palabra fe se utiliza de manera indiscriminada para referirse a al menos tres fenómenos completamente diferentes: la creencia ciega en dogmas sin evidencia, que es lo que los críticos de la religión correctamente rechazan; la confianza razonable basada en experiencia previa que utilizamos constantemente en la vida diaria sin pensar en ello; y la fe genuinamente espiritual, que es una certeza directa que emerge desde niveles elevados de conciencia y que trasciende completamente tanto la creencia ciega como el razonamiento intelectual, porque se basa en la experiencia directa de realidades espirituales que son tan evidentes para quien las experimenta como lo es la existencia del mundo físico para alguien que puede verlo con sus propios ojos. La fe genuina, según Hawkins, no es una creencia en algo que no puede ser probado, sino más bien es el conocimiento directo de verdades que trascienden la capacidad de demostración intelectual, pero que son tan reales y verificables dentro de su propio dominio como cualquier hecho científico lo es dentro del suyo. Y esta fe emerge naturalmente cuando la conciencia se eleva por encima del nivel de 500, donde comienza el dominio espiritual propiamente dicho y donde la percepción directa de realidades no lineales se vuelve tan accesible y confiable como la percepción sensorial ordinaria lo es para las realidades lineales del mundo material. Esta forma de fe no requiere que abandonemos la razón o que aceptemos afirmaciones que contradicen la evidencia disponible, sino que representa una expansión de nuestra capacidad de conocer, que incluye la razón como una herramienta valiosa para navegar el dominio lineal, pero que reconoce que hay dimensiones de la realidad que la razón por su propia naturaleza no puede alcanzar porque opera exclusivamente dentro del paradigma de la dualidad sujeto-objeto, mientras que las verdades espirituales más profundas se revelan únicamente en estados de conciencia que trascienden esta dualidad fundamental. Hawkins enfatiza que los grandes científicos de la historia, paradójicamente, han sido personas profundamente espirituales en sus vidas privadas, precisamente porque su capacidad para la comprensión profunda les permitió intuir que no existe conflicto real entre ciencia y espiritualidad, sino solo una aparente contradicción que surge de la confusión de niveles de abstracción. Aunque ninguno de ellos explicó completamente cómo se resuelve esta aparente disparidad, porque su comprensión era del tipo intuitivo que trasciende la capacidad de articulación verbal en lugar de ser un conocimiento intelectual que puede ser fácilmente comunicado a través del lenguaje ordinario. Einstein, Heisenberg, Planck, Schrödinger y prácticamente todos los gigantes de la física moderna han expresado profundas intuiciones espirituales sobre la naturaleza de la realidad, reconociendo que sus ecuaciones matemáticas describían el comportamiento del mundo material pero no capturaban la esencia última de lo que es, que sus descubrimientos sobre la naturaleza cuántica de la realidad apuntaban hacia dimensiones de existencia que trascienden completamente la comprensión materialista ordinaria, y que la inteligencia suprema que se revela en las leyes fundamentales del universo sugiere una fuente que trasciende completamente cualquier explicación mecanicista o reduccionista. La clave para reconciliar fe y razón es comprender que ambas son válidas dentro de sus respectivos dominios, pero que ninguna puede reemplazar a la otra sin crear distorsión y error. La razón es suprema para describir el funcionamiento del mundo material lineal y para construir modelos conceptuales que permiten la predicción y el control de fenómenos físicos, mientras que la fe espiritual es suprema para acceder a verdades sobre el significado, el propósito, el valor y la naturaleza última de la conciencia, que permanecen completamente fuera del alcance de la metodología científica, no porque estas verdades sean menos reales, sino porque pertenecen a un orden de realidad que requiere métodos diferentes de verificación basados en la experiencia subjetiva directa en lugar de la observación objetiva externa.
Cuando la razón intenta invadir el dominio de la fe espiritual y declarar que solo lo que puede ser probado científicamente es real, comete el error de absolutizar su propio paradigma limitado y rechazar arbitrariamente dimensiones enteras de la realidad simplemente porque no son accesibles a sus métodos particulares de investigación. Y cuando la fe intenta invadir el dominio de la razón y hacer afirmaciones sobre el mundo material que contradicen la evidencia científica disponible, comete el error complementario de confundir verdades espirituales simbólicas con descripciones literales de fenómenos físicos. El escepticismo saludable versus el escepticismo destructivo. Hawkins hace una distinción crucial entre dos formas completamente diferentes de escepticismo que son frecuentemente confundidas pero que tienen efectos radicalmente opuestos sobre el desarrollo espiritual y la búsqueda de la verdad. El escepticismo saludable que calibra en niveles relativamente altos y que representa una actitud de cuidadosa investigación que no acepta afirmaciones sin evidencia adecuada pero que permanece genuinamente abierta a nuevas posibilidades y dispuesta a cambiar de opinión cuando se presenta evidencia convincente, versus el escepticismo destructivo que calibra en niveles muy bajos alrededor de 160 a 190 y que representa una posición cerrada de rechazo a priori que está fundamentalmente comprometida con negar cualquier realidad que no encaje en su paradigma materialista predeterminado sin importar cuánta evidencia se presente a su favor. El escepticismo saludable es una herramienta valiosa para protegernos de ser engañados por afirmaciones falsas, enseñanzas distorsionadas o líderes espirituales falsos que abundan en el campo espiritual y que pueden causar daño significativo a buscadores ingenuos. Mientras que el escepticismo destructivo es fundamentalmente una expresión del ego narcisista que se siente amenazado por cualquier verdad que desafíe su sensación de control y superioridad y que utiliza la apariencia de rigor intelectual para justificar su rechazo emocional de realidades que prefiere no reconocer. El escéptico genuino y saludable dice: muéstrame la evidencia y mantendré la mente abierta mientras la evalúo cuidadosamente, reconoce que la ausencia de evidencia no es lo mismo que la evidencia de ausencia, comprende que muchas verdades importantes no son inmediatamente obvias y requieren investigación cuidadosa para ser descubiertas, y está dispuesto a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para verificar afirmaciones antes de rechazarlas o aceptarlas precipitadamente, mientras que el escéptico destructivo dice: eso no puede ser verdad porque contradice lo que ya creo, por lo tanto rechazo cualquier evidencia que sugiera lo contrario sin siquiera examinarla seriamente, asume que cualquier fenómeno que no comprende inmediatamente debe ser falso en lugar de reconocer las limitaciones de su propio conocimiento. Utiliza el ridículo y el desprecio en lugar del análisis cuidadoso cuando se enfrenta a ideas que lo hacen sentir incómodo, y está más interesado en proteger su cosmovisión existente que en descubrir verdades nuevas que puedan requerir que reconsidere sus suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Hawkins señala que el escepticismo destructivo hacia la espiritualidad a menudo está motivado no por un genuino compromiso con la verdad objetiva sino por resistencias psicológicas profundas que operan mayormente de manera inconsciente, el miedo a perder el control que vendría con reconocer que hay fuerzas más grandes que el ego individual, la resistencia a aceptar cualquier autoridad superior que pudiera limitar la autonomía del ego, el resentimiento hacia enseñanzas que sugieren que debemos cambiar o trascender aspectos de nosotros mismos que nos resultan cómodos aunque sean destructivos, la envidia hacia aquellos que han alcanzado estados de conciencia más elevados que confirman la realidad de dimensiones espirituales que el escéptico no puede acceder desde su nivel actual de desarrollo, y fundamentalmente la inversión narcisista del ego en mantener su ilusión de ser el centro del universo y la fuente última de significado en lugar de reconocer que es una manifestación temporal de una conciencia infinita que trasciende completamente las limitaciones de la identidad personal. Estas resistencias emocionales profundas se disfrazan de rigor intelectual y pensamiento crítico, pero pueden ser desenmascaradas fácilmente observando la selectividad con la que se aplican, pues el mismo individuo que insiste en estándares imposiblemente altos de prueba para cualquier afirmación espiritual frecuentemente acepta sin cuestionamiento muchas suposiciones del paradigma materialista que son igualmente no probadas y que se basan en actos de fe implícitos sobre la naturaleza de la realidad. La metodología de calibración de conciencia ofrece una manera de trascender este impasse entre fe ciega y escepticismo destructivo al proporcionar un medio objetivo de verificar afirmaciones espirituales que no dependen ni de la creencia acrítica ni del rechazo a priori, sino que utiliza la respuesta del campo de conciencia mismo para determinar el nivel de verdad de cualquier enseñanza, maestro o sistema de creencias, y esta metodología ha demostrado consistentemente que las enseñanzas
Espirituales genuinas de maestros iluminados calibran en niveles muy altos, generalmente por encima de 500 y frecuentemente en los 600 S o superiores, mientras que las enseñanzas falsas o distorsionadas, los maestros falsos que operan desde el ego en lugar de desde la realización genuina, y los sistemas de creencias basados en ilusión en lugar de verdad calibran consistentemente en niveles bajos, frecuentemente por debajo de 200 y a menudo en los rangos que se asocian con la manipulación, el engaño y la explotación de buscadores vulnerables. Esta capacidad de distinguir objetivamente lo verdadero de lo falso en el campo espiritual proporciona la protección que el escepticismo saludable busca ofrecer sin caer en el nihilismo destructivo que rechaza todas las realidades espirituales simplemente porque algunas afirmaciones espirituales son falsas. Los múltiples caminos espirituales y sus niveles de verdad. Una de las contribuciones más valiosas que Hawkins hace en este libro es su presentación sistemática de cómo diferentes tradiciones espirituales, enseñanzas y maestros calibran en niveles específicos que revelan su grado de verdad espiritual y su potencial para facilitar la evolución de la conciencia en aquellos que lo siguen sinceramente. Y esta presentación no tiene el propósito de crear una jerarquía rígida que juzgue algunas tradiciones como superiores y otras como inferiores, sino más bien de proporcionar un mapa que ayude a los buscadores a navegar el complejo paisaje espiritual y encontrar las enseñanzas que son apropiadas para su nivel actual de desarrollo, mientras reconocen que existen niveles más elevados hacia los cuales pueden aspirar a medida que su conciencia se expande. Hawkins presenta extensas tablas de calibración que muestran que los grandes avatares de la historia como Krishna, Buda y Jesucristo todos calibran en el nivel máximo de 1000 que representa la plena realización de la divinidad en forma humana. Mientras que maestros altamente realizados pero que no alcanzaron el nivel de avatar calibran en rangos que van desde 500 hasta 800 dependiendo del grado de su realización, y que las enseñanzas espirituales tradicionales calibran en rangos que generalmente reflejan el nivel de conciencia de sus fundadores, aunque pueden ser distorsionadas hacia abajo cuando son interpretadas desde niveles inferiores de comprensión. Lo fascinante de estos datos de calibración es que revelan patrones consistentes que ayudan a comprender por qué ciertas enseñanzas resuenan profundamente con algunos buscadores mientras que dejan a otros completamente fríos. Pues cada individuo es naturalmente atraído hacia enseñanzas que corresponden aproximadamente a su propio nivel de conciencia o que están ligeramente por encima de su nivel actual y por lo tanto representan el siguiente paso natural en su evolución, mientras que enseñanzas que están demasiado por debajo de su nivel actual le parecerán simplistas o insatisfactorias y enseñanzas que están demasiado por encima de su nivel actual le parecerán incomprensibles, abstractas o quizás incluso amenazantes porque implican transformaciones que su ego aún no está preparado para aceptar. Esta comprensión disuelve la tendencia común de declarar que un camino espiritual particular es el único verdadero o el mejor para todos, pues revela que diferentes caminos son apropiados para diferentes individuos dependiendo de dónde se encuentren en su propio viaje evolutivo, y que lo que es perfecto para una persona en una etapa particular de desarrollo puede ser completamente inapropiado para otra persona en una etapa diferente. Hawkins enfatiza particularmente que dentro de cada tradición espiritual mayor existe un rango considerable de niveles de enseñanza, desde interpretaciones muy literales y dogmáticas que calibran relativamente bajo porque están mezcladas con elementos culturales primitivos, supersticiones, mitos que fueron tomados literalmente en lugar de simbólicamente, y distorsiones introducidas por líderes religiosos que operaban desde niveles bajos de conciencia motivados más por el deseo de poder y control que por la genuina realización espiritual, hasta interpretaciones místicas y esotéricas que calibran muy alto porque representan la esencia pura de la enseñanza original sin las acumulaciones culturales y las distorsiones institucionales que se desarrollaron a lo largo de los siglos. Por ejemplo, dentro del cristianismo existe un rango desde interpretaciones fundamentalistas que pueden calibrar tan bajo como 190 cuando están mezcladas con juicio, condena y exclusivismo sectario, hasta las enseñanzas místicas de maestros como Meister Eckhart, San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila que calibran en los 700 S porque representan la realización directa de la conciencia crística que trasciende completamente las limitaciones del dogma religioso ordinario, y esta misma dinámica se observa en todas las tradiciones espirituales principales donde siempre hay una distinción entre la religión exotérica orientada hacia las masas y basada en creencias, rituales y obediencia a autoridades externas versus la espiritualidad esotérica orientada hacia buscadores serios y basada en la experiencia directa, la transformación interior y la realización de verdades que trascienden todas las formulaciones conceptuales.
La implicación práctica de esta comprensión es que los buscadores deben ser discernidos no solo sobre qué tradición espiritual siguen, sino también sobre qué nivel de enseñanza dentro de esa tradición abrazan. Pues es completamente posible seguir nominalmente una religión altamente calibrada como el budismo o el cristianismo mientras en realidad se adhiere a interpretaciones de esa religión que calibran muy bajo porque están dominadas por el ego en lugar de por la verdadera comprensión espiritual, y también es posible encontrar verdad profunda y orientación genuina en tradiciones que no tienen el pedigrí histórico de las grandes religiones mundiales si esas enseñanzas emergen de maestros que han alcanzado niveles genuinos de realización y que transmiten su comprensión sin las distorsiones del ego, la manipulación comercial, o la búsqueda de poder y estatus que caracterizan a muchos maestros espirituales falsos que abundan en el mercado espiritual contemporáneo donde la espiritualidad se ha convertido en una industria lucrativa que atrae tanto a maestros genuinos como a charlatanes que explotan la vulnerabilidad de buscadores sinceros para ganancias personales. La contemplación y la meditación como caminos directos a la verdad. Hawkins dedica atención considerable a la explicación de cómo la contemplación y la meditación representan métodos directos de acceder a verdades espirituales que trascienden completamente las limitaciones del pensamiento conceptual y el razonamiento intelectual, y cómo estas prácticas funcionan no mediante la adquisición de nuevos conocimientos o información sino mediante la trascendencia de la mente pensante misma que es la fuente primaria de ilusión y distorsión en la percepción humana ordinaria. La contemplación espiritual genuina, según Hawkins, no es simplemente pensar profundamente sobre temas espirituales o reflexionar sobre las enseñanzas de los maestros, aunque estas actividades pueden ser valiosas en etapas preliminares del camino, sino más bien es un estado de conciencia en el cual la actividad mental ordinaria se aquieta completamente y la conciencia descansa en su propia naturaleza sin la mediación de pensamientos, conceptos, imágenes o cualquier otro contenido mental, permitiendo así la percepción directa de la realidad tal como es sin las distorsiones introducidas por el proceso de conceptualización que inevitablemente fragmenta, categoriza y distorsiona la experiencia directa de la totalidad indivisible que es la naturaleza verdadera de la realidad. La diferencia crucial entre contemplación genuina y mera reflexión intelectual es que la reflexión permanece dentro del dominio del pensamiento y por lo tanto está limitada a reorganizar contenidos conceptuales existentes sin acceder realmente a dimensiones de verdad que trascienden completamente el pensamiento, mientras que la contemplación trasciende el pensamiento mismo y permite el acceso directo a estados de conciencia que revelan verdades que no pueden ser captadas por el intelecto no importa cuán brillante o sofisticado sea, verdades sobre la naturaleza de la conciencia misma, la unidad fundamental de toda existencia, la naturaleza ilusoria del ego separado, y la presencia siempre presente de la divinidad como el sustrato mismo de toda experiencia que normalmente permanece oculto por las incesantes actividades de la mente pensante que crea una cortina de conceptos, interpretaciones y proyecciones que oscurece la percepción directa de lo que es. Hawkins enfatiza que estas verdades no pueden ser aprendidas de libros o maestros en el sentido ordinario, aunque libros y maestros pueden señalar hacia ellas y proporcionar mapas que ayudan a navegarlas, sino que deben ser realizadas directamente a través de la experiencia personal que ocurre cuando la conciencia se estabiliza en estados contemplativos profundos que permiten la disolución temporal del ego y la emergencia de la percepción no dual que revela la naturaleza última de la realidad. La meditación, en su forma genuina en contraposición a las versiones comercializadas y diluidas que se han vuelto populares en la cultura occidental contemporánea principalmente como técnicas de reducción del estrés o mejoramiento del rendimiento, es fundamentalmente un método sistemático para entrenar la atención y cultivar estados de conciencia cada vez más profundos que eventualmente conducen a la trascendencia completa de la identificación con el ego y la realización de la verdadera naturaleza como conciencia infinita que no nace ni muere y que es idéntica a la fuente divina de toda existencia. Hawkins explica que existen muchas técnicas diferentes de meditación que son apropiadas para diferentes temperamentos y niveles de desarrollo, desde prácticas concentrativas que enfocan la atención en un objeto único como la respiración o un mantra para desarrollar estabilidad mental y calmar la agitación de la mente ordinaria, hasta prácticas receptivas que cultivan una atención abierta y sin objeto que permite la observación desapegada de todo lo que surge en la conciencia sin identificarse con ningún contenido particular, hasta prácticas de investigación que cuestionan directamente la naturaleza del yo y conducen al descubrimiento experiencial de que el yo separado es fundamentalmente una ilusión construida por procesos mentales que no tienen existencia independiente de los pensamientos que los constituyen. Lo crucial, según Hawkins,
no es la técnica particular que se utiliza sino la intención y la comprensión que subyacen a la práctica, pues es completamente posible meditar durante décadas sin lograr ninguna transformación genuina si la práctica está motivada por objetivos egoicos como la obtención de estados especiales, el desarrollo de poderes psíquicos, la acumulación de experiencias espirituales que alimentan la vanidad espiritual, o cualquier otra agenda que refuerza la estructura del ego en lugar de conducir a su trascendencia, mientras que es posible experimentar transformaciones profundas relativamente rápido si la práctica está fundamentada en una entrega genuina, un compromiso total con la verdad sin importar las consecuencias para la identidad personal, y una disposición a soltar todas las apegos incluyendo el apego a la iluminación misma como algo que el ego personal podría poseer o alcanzar. Hawkins enfatiza repetidamente que la realización espiritual no es un logro del ego sino más bien el resultado de la rendición completa del ego. No es algo que podemos hacer que suceda a través del esfuerzo sino algo que ocurre espontáneamente cuando las condiciones apropiadas están presentes y los obstáculos han sido removidos, y que paradójicamente el mayor obstáculo para la realización es frecuentemente el buscador mismo con su búsqueda egoica de iluminación que refuerza la ilusión fundamental de que haya alguien separado que necesita ser iluminado. Parte 3. Viviendo la verdad en el mundo moderno. La aplicación práctica de la conciencia elevada en la vida diaria. Una de las características más valiosas de la enseñanza de Hawkins es su énfasis en la aplicación práctica de los principios espirituales en todos los aspectos de la vida diaria, rechazando la noción común de que la espiritualidad genuina requiere retirarse del mundo o vivir en condiciones especiales de aislamiento monástico, y en su lugar demostrando que los niveles más elevados de conciencia pueden ser mantenidos y expresados en medio de las complejidades y desafíos del mundo moderno cuando se comprenden los principios fundamentales de cómo opera la conciencia y se aplican consistentemente en cada situación que surge. Hawkins enfatiza que el trabajo espiritual verdadero no se limita a periodos formales de meditación o contemplación, aunque estas prácticas son valiosas y necesarias para establecer la base de conciencia elevada, sino que incluye fundamentalmente la manera en que respondemos momento a momento a las circunstancias ordinarias de la vida, cómo manejamos las relaciones interpersonales, cómo tomamos decisiones éticas y prácticas, cómo respondemos a los éxitos y fracasos, cómo enfrentamos el sufrimiento inevitable que viene con la existencia humana, y cómo mantenemos nuestra integridad y alineación con la verdad en un mundo que constantemente nos presiona para comprometer nuestros valores en favor de la conveniencia, el beneficio personal o la aceptación social. La clave para vivir desde la conciencia elevada en el mundo cotidiano es la comprensión de que cada momento ofrece una elección entre responder desde el nivel del ego con sus patrones habituales de miedo, ira, orgullo, deseo y todas las demás emociones que calibran por debajo de 200 y que drenan nuestra energía vital mientras perpetúan el sufrimiento, versus responder desde niveles más elevados de conciencia caracterizados por la aceptación, el amor, la paz y la sabiduría que energizan, fortalecen y contribuyen tanto a nuestro propio bienestar como al bienestar de todos aquellos con quienes interactuamos. Hawkins proporciona orientación práctica sobre cómo hacer esta elección consistentemente mediante el cultivo de la conciencia de testigo que puede observar los contenidos de la mente sin identificarse con ellos, el desarrollo de la capacidad de pausar antes de reaccionar automáticamente desde patrones condicionados, la práctica de la entrega que significa aceptar lo que es sin resistencia mientras simultáneamente se toman las acciones apropiadas que la sabiduría dicta, y el compromiso constante de elegir la integridad sobre la conveniencia incluso cuando esto tenga costos a corto plazo porque la integridad opera en un nivel de conciencia que automáticamente atrae circunstancias más favorables a largo plazo mientras que la falta de integridad inevitablemente resulta en consecuencias negativas que pueden no ser inmediatamente obvias pero que son absolutamente ciertas en el tiempo. Un aspecto particularmente importante de vivir desde la conciencia elevada es la comprensión de que no somos responsables de cambiar a otras personas o de hacer que vean la verdad si no están listos para verla, sino que somos responsables únicamente de mantener nuestra propia alineación con la verdad y de encarnar los niveles de conciencia que hemos realizado sin intentar imponer nuestra comprensión sobre otros o juzgarlos por operar desde niveles inferiores de desarrollo, pues cada persona está exactamente donde necesita estar en su propio viaje evolutivo y cualquier intento de forzar su desarrollo prematuramente solo creará resistencia y potencialmente causará daño al interferir con el timón natural de su despertar. Hawkins enfatiza que la forma más poderosa de influenciar positivamente a otros no es a través de la predicación, la persuasión o el intento de convencerlos intelectualmente de la validez de verdades espirituales que solo pueden ser comprendidas a través de la experiencia directa,
sino más bien a través del ejemplo silencioso de encarnar consistentemente niveles elevados de conciencia en todas nuestras interacciones, irradiando una presencia de paz, amor y sabiduría que naturalmente atrae a aquellos que están listos para despertar, mientras que simultáneamente respeta la libertad de aquellos que aún no están preparados para dar ese paso. La vida en el mundo moderno presenta desafíos únicos para mantener la conciencia elevada debido al bombardeo constante de información, la velocidad acelerada del cambio tecnológico y social, la complejidad de navegar sistemas políticos y económicos que frecuentemente operan desde niveles muy bajos de conciencia caracterizados por la manipulación, el engaño y la explotación, y la presión cultural omnipresente hacia el materialismo, el consumismo y la búsqueda de gratificación egoica en lugar de realización espiritual genuina. Hawkins ofrece orientación práctica sobre cómo mantener el centro espiritual en medio de estas presiones mediante el cultivo de prácticas regulares que reconectan con niveles elevados de conciencia. La selección cuidadosa de influencias externas que apoyan en lugar de socavar el desarrollo espiritual, incluyendo la limitación deliberada de exposición a medios y contenidos que calibran bajo y que por lo tanto drenan energía y refuerzan patrones de conciencia inferiores, el establecimiento de límites apropiados en relaciones y situaciones que requieren comprometer la integridad o que consistentemente nos empujan hacia respuestas egoicas, y el desarrollo de una comunidad de apoyo de personas que están comprometidas con caminos similares de crecimiento espiritual y que pueden ofrecer apoyo mutuo, responsabilidad y el recordatorio de que no estamos solos en nuestro compromiso de vivir desde la verdad en un mundo que frecuentemente parece haber perdido contacto con los valores espirituales fundamentales. Trascendiendo el mundo sin abandonarlo. Uno de los temas más profundos que Hawkins explora es cómo trascender el mundo en el sentido espiritual sin necesariamente abandonarlo físicamente. Y esta distinción es crucial porque mucha confusión ha surgido de la interpretación literal de enseñanzas sobre la renuncia al mundo que fueron dadas en contextos muy diferentes y que se refieren a una transformación interior de conciencia en lugar de a un cambio exterior de circunstancias, aunque ciertamente hay individuos para quienes la vida monástica o ermitaña representa el camino apropiado según su karma y temperamento particular. Hawkins clarifica que trascender el mundo significa fundamentalmente soltar el apego a los resultados de nuestras acciones, dejar de buscar validación, seguridad o satisfacción en circunstancias externas que son inherentemente transitorias e insatisfactorias, cesar la identificación con roles sociales y logros personales como la fuente de nuestro valor e identidad, y despertar a la realización de que nuestra verdadera naturaleza es la conciencia infinita que permanece completamente no afectada por cualquier evento que ocurra en el mundo de las formas, mientras que simultáneamente continuamos participando plenamente en la vida con todas sus responsabilidades, relaciones y actividades, pero desde una posición de desapego interior que transforma radicalmente la calidad de nuestra experiencia. Esta trascendencia del mundo mientras permanecemos en él es lo que las tradiciones espirituales han llamado vivir en el mundo pero no siendo del mundo, estar en medio de la actividad pero establecido en la quietud interior, funcionar eficazmente en el dominio de la forma mientras permanecemos conscientes de nuestra identidad como la conciencia sin forma que es el testigo de toda experiencia en lugar de ser el hacedor identificado con las acciones del cuerpo-mente. Hawkins enfatiza que este estado de trascendencia interior no conduce a la pasividad o la indiferencia hacia el sufrimiento que vemos alrededor nuestro, sino más bien nos capacita para responder más efectivamente a las necesidades del mundo porque nuestras acciones ya no están contaminadas por motivaciones egoicas, agendas ocultas, necesidades neuróticas de validación o control, o la confusión que surge de identificar nuestro bienestar con resultados particulares que están fundamentalmente fuera de nuestro control, y en su lugar podemos actuar desde un lugar de claridad, sabiduría y amor genuino que sirve naturalmente al bien mayor sin requerir reconocimiento personal o recompensa externa. La paradoja profunda que Hawkins ilumina es que solo cuando hemos trascendido completamente nuestra inversión en el mundo podemos realmente servir al mundo de manera óptima, porque la trascendencia del apego egoico no nos separa de la vida sino que nos permite participar más plenamente sin las limitaciones, distorsiones y sufrimientos que vienen de operar desde el nivel del ego con todas sus necesidades, miedos y proyecciones que inevitablemente crean conflicto, confusión y consecuencias no intencionadas. Cuando actuamos desde niveles elevados de conciencia caracterizados por la no dualidad, nuestra percepción de la separación entre nosotros mismos y los demás se disuelve y reconocemos que servir a otros es fundamentalmente servirse a uno mismo porque no hay en realidad ninguna separación. Y este reconocimiento motiva naturalmente acciones que benefician a todos sin requerir disciplina moral forzada o sacrificio egoico que secretamente espera recompensa o reconocimiento,
sino que surge espontáneamente de la naturaleza misma de la conciencia elevada que experimenta directamente la unidad fundamental de toda existencia. Hawkins proporciona orientación práctica sobre cómo navegar las tensiones aparentes entre vivir efectivamente en el mundo moderno con todas sus demandas prácticas de supervivencia, sostén económico, crianza de familias, cumplimiento de obligaciones sociales y profesionales, mientras simultáneamente se mantiene el compromiso con la evolución espiritual interior que eventualmente conduce a la trascendencia completa de la identificación con todos estos roles y actividades. La clave es reconocer que no hay conflicto real entre estas dimensiones cuando se comprende apropiadamente, pues la realización espiritual no requiere que abandonemos nuestras responsabilidades sino que las transformemos al llevarlas a cabo desde un nivel diferente de conciencia, dedicando nuestras acciones al servicio de la totalidad en lugar de al engrandecimiento del ego personal, ejecutando nuestros deberes con excelencia pero sin apego a los resultados, y utilizando cada desafío que surge en la vida diaria como una oportunidad para practicar la rendición, la aceptación, el perdón, la compasión y todas las demás cualidades que caracterizan los niveles elevados de conciencia y que solo pueden ser verdaderamente desarrolladas y probadas en el crisol de la experiencia vivida en lugar de en el retiro de la meditación aislada. La crisis global y la oportunidad evolutiva del momento presente. Hawkins dedica atención significativa a analizar el estado actual del mundo con sus múltiples crisis convergentes, el resurgimiento de ideologías totalitarias tanto de izquierda como de derecha que amenazan las libertades fundamentales que las democracias occidentales han trabajado siglos para establecer, el conflicto aparentemente irreconciliable entre el secularismo militante y el fundamentalismo religioso que ha creado una polarización peligrosa que amenaza con escalar a conflictos de escala global, la degradación ambiental que resulta de sistemas económicos basados en el crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos, la desestabilización social causada por cambios tecnológicos acelerados que ocurren más rápido de lo que las estructuras sociales tradicionales pueden adaptarse, y el colapso de sistemas de significado compartido que anteriormente proporcionaban cohesión social pero que han sido erosionados por el relativismo nihilista que niega la existencia de cualquier verdad o valor absoluto, y aunque este análisis podría fácilmente conducir a la desesperación o el cinismo, Hawkins lo contextualiza dentro de una comprensión más amplia del proceso evolutivo que revela que estas crisis son simultáneamente tremendamente peligrosas y extraordinariamente prometedoras porque representan el parto de un nuevo nivel de conciencia global que está emergiendo a través del caos necesario de la desintegración de estructuras obsoletas. Conclusión. Hemos llegado al fin de este viaje profundo a través de Realidad, Espiritualidad y Hombre Moderno del Dr. David Hawkins. Una obra que nos ofrece tanto el diagnóstico preciso de la raíz del sufrimiento humano como una solución práctica y verificable. Hemos explorado cómo la mente humana ordinaria es incapaz de distinguir verdad de falsedad sin ayuda, cómo la metodología de calibración proporciona una herramienta revolucionaria para verificar objetivamente la verdad, cómo el narcisismo del ego es la fuente fundamental de todo conflicto, y como cada individuo que se eleva en conciencia contribuye exponencialmente a la transformación de toda la humanidad. Todos los derechos de autor pertenecen al Dr. David R. Hawkins, cuyo trabajo ha iluminado el camino para millones de buscadores. Si este resumen ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal Ciencia y Espiritualidad, activar la campanita para no perderte futuros videos, compartir este contenido con quienes puedan beneficiarse, y dejarnos tus comentarios sobre cómo estas enseñanzas se relacionan con tu experiencia personal. Soy la doctora Maru Sáenz Nassif, y ha sido un honor compartir esta exploración contigo. Que estas enseñanzas te inspiren a dedicarte con renovado vigor a tu propio despertar, confiando en que cada paso que das está contribuyendo directamente a la elevación de toda la humanidad. Hasta pronto.